Hola, ¿cómo están? Vamos a avanzar ahora con el punto número 5, capítulo número 5, que tiene que ver con el Estado. El Estado es, digamos, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar en esta ocasión, y sí es importante que le pongamos especial atención porque hay muchas cosas que normalmente nos han dicho, pero luego no estamos muy bien enterados de qué sucede, ¿no? Vamos entonces a entrar en materia con esto que nos dice Marta, con esta obra que es ¿Qué es la sociedad? Y lo que nos dice en este capítulo Marta Harnecker. El Estado no existió siempre. Debo decir primero que hubo quienes estudiaron con detenimiento el tema. Particularmente lo hizo Engels en un libro muy importante que se llama El origen de la familia, el Estado y no, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y el otro fue Lenin, que tomando datos de esta obra escribió su Estado y la Revolución, y hay otro que se llama Acerca del Estado, para estudiar lo que había que hacer con el Estado proletario. Entonces, el Estado no existió siempre. Entonces, hay quien se cree que el Estado ha existido durante toda la vida, y esto no es así. Entonces, hemos sido engañados. Pero vean cómo está escrito. Bueno, da risa, pero hemos sido engañados. Exactamente. Durante el comunismo primitivo, cuando se producía apenas para sobrevivir y los bienes eran de propiedad común, existían intereses comunes. Efectivamente, no había manera de que hubiera, digamos, quien se agandallara lo que otros producían. Como hemos dicho muchas veces, no había manera de que el que tenía, por ejemplo, un mamut, y lo cazaban entre todos, se quisiera quedar con ese mamut. El mamut era de todos, era fruto del trabajo de todos, y por lo tanto era propiedad de todos. Además, no había manera de establecerse en un solo sitio porque la comida no se establecía en un solo sitio, había que ir a buscarla. Por eso eran nómadas. Entonces, pues no podían decir esta tierra es mía, ¿no? Pues tenían que viajar y viajar y viajar, y por tanto los intereses eran comunes, no había pleitos, no había, digamos, manera de que alguno de los miembros de la sociedad se aprovechara de su condición de fuerza para someter a los demás, porque los demás lo sometían a él. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad le otorgaba el poder político a miembros que gozaban de más prestigio, sabiduría, valor y honorabilidad, guerreros, ancianos, mujeres. Por ejemplo, en México son muy famosos los consejos de ancianos, pero no son los únicos lugares. También, por ejemplo, si ustedes han leído la obra de Tlacaelel, pues pueden ver cómo el gran Cihuacóatl, es decir, como el jefe de los aztecas, un tiempo fue Tlacaelel, pero alrededor de él estaban, digamos, guerreros tan importantes como Moctezuma y Huicamina, y pues vemos realmente que se aconsejan de los sabios y no son soberbios, tomando decisiones unipersonales, ¿no? Entonces, digamos que eso, así se ejercía el poder, y de hecho incluso a quienes se les veía ambición no les daban el poder. Hay una ceremonia inicial en esta obra de Tlacaelel en la que se entrega el cetro, digamos, del poder a través de una representación de un caracol, y entonces es muy interesante cómo quien se hace cargo de entregar, de colocar el caracol, va viendo la reacción de los miembros candidatos, y entonces cuando lo está a punto de entregarlo a uno de ellos, descubre su ambición, se le nota en los ojos la ambición de pronto que ya se lo van a poner, estuvo a punto de colocárselo,
y entonces se lo retira, no se lo deja. Descubren la ambición y entonces pasa a la siguiente persona, que era Tlacaelel, a quien lo vio con una gran serenidad y tomó el poder, pero no lo sintió como un poder para gozar de él, sino para sufrir, pero hacer sobre todo que la grandeza del pueblo azteca floreciera, como se ve a lo largo de la obra de don Antonio Velasco Piña, que les recomiendo lean, que se llama justamente Tlacaelel. Bueno, así pues, los miembros del poder, a los miembros que gozaban de mayor prestigio, sabiduría, valor y honorabilidad, era a quienes se les otorgaba el poder político. Entonces, ahora bien, se les encargaba de mantener la disciplina social y de distribuir las tareas comunitarias. Sin embargo, no se dedicaban exclusivamente a gobernar, ni existía un aparato especial de represión. Esto es muy importante para que no nos confundamos, porque no podemos llamar Estado ya a esta condición de responsabilidad social, porque sus tareas no eran tareas profesionales, digamos, no se encargaban de tiempo completo a gobernar, sino a mantener la disciplina social, entre comillas, es decir, si había disputas al interior de la comunidad, los responsables se encargaban de dirimir las diferencias que pudiera haber, y por el otro lado, no existía un aparato especializado para reprimir, sino que había, sí, consejos, y sí había sanciones, pero no era un aparato especializado para la represión el que existiera en la comunidad primitiva. Por lo tanto, había diferencias en torno a lo que hoy conocemos como Estado. Por lo tanto, no había Estado en el origen de la sociedad. Muy bien. Entonces, ¿cuándo aparece el Estado? ¿Cuándo aparece el Estado? Esa es la pregunta. ¿Cuándo aparece el Estado? Pues bien, cuando la sociedad se divide en clases con intereses antagónicos. Primero, ¿qué quiere decir la palabra antagónico? Aquí pueden pausar el video y buscarla si gustan para tratar de hacerse claridad antes de regresar. Ya que regresaron, si pausaron el video, entonces habrán encontrado que antagonismo significa contradicción irreconciliable. Son contrarios, pero no se pueden conciliar. No hay manera de que lleguen a algún arreglo. Eso significa entonces, cuando surge el Estado, cuando hay clases que son contrarias y que no se pueden conciliar. Entonces el Estado juega la función de defender a una de las clases de la otra que es irreconciliable, cuyos intereses son irreconciliables con la clase que domine o que tenga el poder. Entonces, ¿y esto cuándo sucede? Es decir, ¿cuándo sucede que surge el Estado? ¿Cuándo sucede que los intereses de una clase se sobreponen a los intereses de otra clase? Esto sucede justamente con el logro de la producción de un excedente y la consecuente apropiación privada de los medios de producción por parte de un sector de la sociedad. Esto no es tan sencillo, digamos, de decir, de pasar la página, sin antes tratar de hacer una breve explicación. Primero, ¿qué es el excedente? Tenemos dos tipos de excedentes, excedente económico y excedente social. ¿En qué consiste el excedente económico? En una sociedad, cuando se descubre la agricultura y cuando se descubre la ganadería, las poblaciones animales y las poblaciones vegetales se reproducen con mucha mayor velocidad que las poblaciones humanas. Las poblaciones, por ejemplo, de borregos tienen 2 crías al año, pero cada cría en promedio tiene de a 2, de tal suerte que por cada borrego hay 4 críos. En el caso del hombre, por cada 9 meses hay una cría. Pero ¿qué me dicen ustedes de los pollitos? ¿O qué me dicen ustedes de los conejos?
pues como dicen el dicho, se reproducen como conejos. Muy rápido, aceleradamente. Es más, si hablamos de las poblaciones de peces, estamos hablando de que una tilapia, por ejemplo, pone oviposita más de 100 huevecillos, 150. Y entonces puede haber hasta 150 alevines por cada cría. Y estos tienen una cría de más o menos cada 2 a 3 meses. O sea, una cantidad enorme. Entonces, esto permite que el hombre, cuando descubre la agricultura y la ganadería, por supuesto que si tú produces de una semilla de frijol, te salen muchísimos frijoles, ¿no? De una semilla de maíz igualmente, ¿no? De tal suerte que las poblaciones, como dije, animales y vegetales, generan mucha más, digamos, en una primera fase de desarrollo de la sociedad, mucha más producción de la que necesita la tribu o la comunidad. De tal suerte que hay un excedente, sobra. Ese es el excedente económico, derivado de la producción. Pero esto tiene a su vez un excedente, consecuentemente, social. ¿Por qué? Bueno, piensen en esto. Si antes se necesitaban 100 personas para cazar un mamut, ahora para cuidar a los borregos, ¿cuántas gentes necesitas? 1 o 2. Entonces te sobran 98 personas que ya no tienen que ir a cazar el mamut porque ya hay carne. Ese es el excedente social. ¿Y qué va a hacer la sociedad con ese excedente? Lo que va a hacer es desarrollar los oficios. Surge así la división social del trabajo. La sociedad se divide en oficios. Recordemos las divisiones de la sociedad, ya lo hemos dicho. La sociedad se divide. La primera división es la división natural del trabajo. El hombre a la casa, la mujer a la casa. El hombre a la casa con Z, la mujer a la casa con S. Es decir, las tareas del hombre eran ir a recolectar y cazar la comida. Las de las mujeres, cuidar de los críos. Y dicen, incluso, eso se dice en Chapingo, que la mujer es la que descubre la agricultura. Y claro, por estar más tiempo en un solo lugar, es capaz de estar observando durante mucho tiempo el comportamiento de las especies. Particularmente, imagínense, le cae un frijolito, sale la plantita y al cabo de un tiempo tiene un montón. Y entonces pone más frijolitos y entonces ahora ya tiene muchos. Dicen que la mujer es la que descubre la agricultura. Entonces, después de la división natural del trabajo, viene la división social. La sociedad se divide en oficios, debido al excedente social que provoca el excedente natural. Entonces, este excedente social, hace que haya oficios. ¿Cuáles? Pues todos los barrios de Chimalhuacán: carpinteros, artesanos, fundidores, talabarteros, o sea, todos los oficios que hay. Pero de todos modos, no todos los miembros de la sociedad quedan empleados en una de las tareas específicas de la sociedad, se quedan sin trabajo, por decirlo de alguna manera, y entonces son, en una primera fase, absorbidos por un, digamos, dueño de medios de producción, aunque sea en escala muy chiquita, como pudiera ser un artesano del barro, que es dueño del horno, que es dueño de la materia prima, de todo. Entonces se hace de algunos ayudantes que en una primera fase son sus ayudantes, pero comen en su casa, viven con él, los trata como parte de la familia, pero al final son como si dijéramos sus empleados, sin pagarles dinero. Esos se convierten a la larga en esclavos. Y estos esclavos son los que generan la primera división, como si dijéramos, de la sociedad en clases, entre el esclavista y los esclavos. Pero esto se desarrolla, se fortalece, y entonces ahora sí se requiere de un Estado para poder lograr justamente que no se rebelen los esclavos en este caso. Entonces, con el excedente económico surge el excedente social, surge la división social del trabajo, surgen los oficios,
y el excedente social va más allá, de tal suerte que da pie al surgimiento primero de la propiedad privada y segundo de los esclavos, aunque en una primera fase no era un esclavismo como el que conocemos hoy, sino un esclavismo, una visión de la esclavitud más suave, por decirlo de alguna manera, porque era hasta medio patriarcal. Vivían en la casa, comían con los dueños de los medios de producción. ¿Ok? Entonces avanzamos. Ahora sí, después de esta explicación, entonces el Estado surge y es un instrumento para asegurar el dominio de una clase sobre otra. Efectivamente, cuando se desarrolla el esclavismo y los esclavos empiezan a ser más fuertes y los esclavos empiezan a tener más poder y los esclavos empiezan a tomar conciencia de lo que representan como clase productora, entonces se empiezan a rebelar. Recuerden ustedes, y les recomiendo que vean la película de Espartaco. Creo que se llama Kirk Douglas, el actor principal. Les recomiendo que vean esa película, es muy interesante, y que habla pues de cómo los esclavos tomaron conciencia sobre el Imperio Romano y se rebelaron, quisieron obtener su libertad, hicieron todo por ello y trataron pues de manera muy eficiente de hacer una rebelión, pero al final fue apaciguada por la clase poderosa. Y en ese momento el instrumento, digamos, que aseguró el dominio de una clase sobre otra, pues fueron las legiones de los romanos y el ejército romano, que al final sofocó la revuelta y logró de manera eficiente, digamos, decía yo, pero al mismo tiempo perversa e inhumana, contener las luchas de los esclavos con un castigo terrible que fue durante toda la entrada de Roma, el camino principal de Roma. Estaban los esclavos que participaron en la rebelión, a la cabeza Espartaco, crucificados, vivos, a lo largo de toda la calzada, en el ánimo de que quien entrara, esclavo o no, se escarmentara y no quisiera o no tuviera el interés de convertirse en un revoltoso, como si dijéramos, ¿no? Entonces ahí es como se ve cómo el Estado actúa, surge y es un instrumento para asegurar el dominio de una clase sobre otra, efectivamente. Ahora bien, ¿cuáles son las características del Estado? Número 1, agrupación de súbditos del territorio. Es decir, teniendo en cuenta que existe un territorio, hay que garantizar que los súbditos, que la gente que viva en ese territorio, se someta a la clase poderosa. 2, destacamentos e instituciones represivas o represivos. 3, recaudo de impuestos. 4, burocracia. Entonces, efectivamente, hay también otra película que se llama Corazón Valiente, donde se ve claramente cómo el ejército inglés apoya la invasión o la lucha del poder contra los ¿cómo se dice? Contra los escoceses. Y entonces determinan, incluso hay una ley en Inglaterra que se llama la ley de los enclosures, que consiste en que todo lo que puedas tú cercar es tuyo. Y eso lo garantiza la ley, a través de una ley que promovió, si no me equivoco, Isabel, la reina Isabel, que fue, digamos, la que le llamaron ¿cómo se llama? La reina virgen, porque nunca se casó, aunque todos dicen que de virgen no tenía nada, pero bueno, ese es otro tema, eso no vamos a discutirlo aquí, sino también le llamaban la reina de los mares, porque logró ganarle una gran batalla
por un error de los españoles a la Armada Invencible de 300 buques, que por estacionarlos incorrectamente y por haber una tormenta, favoreció a Inglaterra, porque no conocían las mareas y las cómo se ponían las condiciones del mar, y entonces anclaron los barcos y empezaron a estrellar entre ellos por la tormenta, y más de 150 se hundieron en esa ocasión, al mismo tiempo que las barquillas chiquitas que tenían los ingleses las lanzaron contra otros barcos en calidad de proyectiles incendiados, de tal suerte que con eso lograron destruir a la famosa Armada Invencible, que acabó con los bosques de Aragón en España, porque utilizaron toda la leña, toda la madera, perdón, de esa región. Bueno, entonces, ¿cómo agrupaban? Pues hacía todo lo que pudiera acercar era tuyo. Te quisieran los que estuvieran adentro, no. Había que agruparlos y había que hacerlos que obedecieran. Surgen destacamentos e instituciones represivas. En este sentido, los destacamentos e instituciones represivas pues son los ejércitos, ¿no? Fundamentalmente, la tarea que había que cumplir era la recaudación de los impuestos. Había comisionados especiales para esa tarea, acompañados siempre del ejército, y el nacimiento de una burocracia. Se dice que Felipe II, el rey hijo de Carlos V, que también fue, digamos, en la época de la conquista de México, más adelante, en la época de la colonia, pues fue uno de los reyes más abusivos que hubo, y al mismo tiempo de los más, ¿cómo se dice?, medio trastornados, ¿no? Pero al mismo tiempo, él fue el que armó la famosa Armada Invencible para reclamar el reino a Inglaterra, porque una pariente de Felipe II, que se llama Catalina de Aragón, se había casado en su momento con el rey de Inglaterra, que era el padre de la reina Isabel. Entonces, en fin, no nos metamos en esos chismes. Lo que quiero decir es que él, Felipe II, fue, como si dijéramos, el creador de la burocracia. Creador de la burocracia en ya oficial. Es decir, un destacamento de personas dedicadas a hacer labores de buró. Es decir, utilizando el escritorio para desde ahí realizar tareas concretas. Bueno, esas son las características del Estado. Ahora, tipos de Estado y formas de gobierno. Tipos de Estado y formas de gobierno. Esto es importante. ¿Qué relación hay entre los tipos de Estado y las formas de gobierno? Bueno, depende. ¿De qué? Bueno, del desarrollo de la sociedad, particularmente en sus diferentes épocas, en el feudalismo, en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Entonces vamos a ver en qué consisten, digamos, los tipos de Estado y las formas de gobierno. Existen tantos tipos de Estado como clases dominantes. Por ejemplo, si la clase dominante es esclavista, el Estado es un Estado esclavista. ¿Se entiende? Entonces, a lo largo de la historia, ¿qué tipos de estados han existido? Veamos qué tipos de clases sociales han existido. Y entonces las clases dominantes son la clase esclavista, pues entonces el Estado es esclavista. La clase feudal, entonces el Estado es feudalista. La clase burguesa, entonces el Estado es Estado burgués. ¿Se entiende? Son los que han existido, fundamentalmente son los que han existido. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las formas de gobierno? La forma de gobierno, en cambio, es la manera como las clases dominantes hacen uso, ejercen el poder. Ejercen el poder. Entonces, ¿cuáles son las formas de gobierno? Las formas que adopta el Estado. El Estado es una abstracción.
no se ve, pero el gobierno se ve. Es la forma que adopta el Estado, la forma de gobierno es la forma en la que las clases dominantes ejercen el poder. Entonces, ¿cuáles son las formas de gobierno de las que podemos hablar? Bueno, formas de gobierno es la monarquía, la república, la dictadura militar, la aristocracia, la democracia. Son formas, es decir, maneras de ejercer el poder la burguesía. Perdón, la burguesía no, las clases dominantes. Y claro, dentro de las clases dominantes, la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En el caso del esclavismo, ¿cómo era la visión? ¿Cómo estaba? El Estado era, digamos, como en función de la clase dominante, era esclavista. ¿Cuál era la forma de gobierno en el esclavismo? Bueno, en el caso de Grecia, pues era una democracia, pero una democracia para las clases libres, porque para los esclavos no. Los esclavos no podían votar, no podían elegir a miembros, no podían participar. Entonces, incluso Platón habló de la república, tiene un escrito que se llama así, pero los esclavos los considera instrumentos de trabajo. Instrumentos de trabajo. De hecho, en la república existen 3 instrumentos: los instrumentos mudos, los instrumentos semiparlantes y los instrumentos parlantes. Los mudos, pues el arado; los semiparlantes, los bueyes, los caballos; y los parlantes, los esclavos. Entonces no tenían cabida en ese tipo de espacios, ¿no? Bueno, entonces estas son las formas que adoptan, las formas de gobierno que se adoptan a lo largo de la historia, la forma de ejercer el poder por parte de las clases dominantes. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la forma de gobierno que un Estado adopta en un determinado momento histórico? ¿Qué hace que los gobiernos, que las clases poderosas adopten tal o cual forma de gobierno? Recordar que un Estado está determinado por las clases poderosas que lo determinan, ¿no? Si hay esclavistas, el Estado será esclavista. Pero ahora, ¿qué es lo que influye? ¿Qué factores influyen para que se determine una forma de gobierno? Para que se determine una forma, para que, digamos, que en vez de utilizar, por decirlo de alguna manera, la monarquía, utilicemos la república, o utilicemos, digamos, alguna de las diversas formas de gobierno que vimos hace un momento. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Bueno, las formas de gobierno dependen de las condiciones históricas concretas de cada país. Por ejemplo, a la burguesía le conviene un régimen democrático para la reproducción del sistema capitalista. Aunque aquí vamos a hacer una pequeña pausa y una aclaración, que es conveniente al texto de Marta Harnecker, pero que la hace Marx. Por ejemplo, ¿cuál fue la forma de gobierno, decía yo, que utilizaron los esclavistas? Bueno, en el caso de Grecia, la Grecia antigua, pues era la democracia. Había democracia, se elegían a los senadores, se elegían a los miembros del parlamento de aquel entonces, que era el Senado. Se elegía a través del voto de los ciudadanos libres, ¿no? Ese era el régimen que se utilizaba. En el feudalismo, el régimen fundamentalmente que se utilizó fue el de la monarquía. En la época de los señores feudales, había como el rey de reyes, ¿no? Que era el rey que mandaba sobre todos, pero debajo del rey estaban los señores feudales, y los feudos en conjunto formaban el reino. Entonces la forma de gobierno era la monarquía en aquel entonces. Y aquí dice: la burguesía le conviene un régimen democrático para la reproducción del sistema capitalista.
en general. Pero Marx dijo que la burguesía no tenía una forma particular de gobierno, sino que las que fueran le servían siempre y cuando se garantizaran los intereses económicos de la clase poderosa. Por ejemplo, convive hasta la fecha en Inglaterra con la existencia de la reina, quien acaba de cumplir un montón de años, creo que 70, solo de gobierno, y pues no ha habido sucesión. Ya se murió ¿cómo se llama? Lady Di. Carlos ya se casó con una que no es de la nobleza. El hijo uno de los hijos prefirió renunciar a sus derechos, como sus derechos reales, y la señora sigue al frente. Y aunque es cierto que ya no toma todas las decisiones, algo influye todavía en la sociedad inglesa, pero no le afecta para nada a la burguesía su existencia. Tampoco le afecta, por ejemplo, la existencia de jeques en la zona de Arabia Saudita. No le afecta esa forma de gobierno, ni tampoco le afectan las dictaduras cuando así le conviene, por ejemplo, a la burguesía, como fue el caso de Chile. Cuando ya no les convienen, entonces hasta acusan a Pinochet de sanguinario, de genocida, y hasta lo condenan. La propia burguesía es encargada de hacer eso. Es de ahí el tamaño de la hipocresía de las clases poderosas modernas. Pero bueno, por eso a este punto 2 habría que aclararle, ponerle un asterisco. A la burguesía le conviene un régimen democrático o cualquier otro régimen, siempre y cuando se reproduzca el sistema capitalista. Puede convivir con la monarquía, puede convivir con una monarquía constitucional, puede convivir con un régimen militar, de dictadura militar, de dictadura civil, como está sucediendo en México, en fin. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Ahora bien, recordemos, 1, la sociedad está dividida en clases antagónicas. ¿Qué dijimos que era antagónico? Irreconciliable, contrarios irreconciliables. 2, el Estado está al servicio de la clase económicamente dominante, de los poderosos. Y por lo tanto, esta clase ejerce una dictadura. Efectivamente, cuando estaban los esclavos, el Senado y todos gobernaban a favor de las clases poderosas, pero no podían los esclavos liberarse, no podían liberarse. O se podían liberar bajo determinadas condiciones, pero al final de las cuentas, siempre bajo el control de las clases poderosas. 2, en el sector, en la época feudal, el rey, pues lo que decía el rey se tenía que hacer. Si esto no sucedía, cuidado, cuidado. Entonces, se ejercía una dictadura. El que se salía del poderío del rey, sopas, era castigado severísimamente, severísimamente. Esa es una forma de ejercer el poder de manera dictatorial. Y el Estado burgués, digamos, en la época actual, también se ejerce el poder a través de una dictadura. Efectivamente, la policía está para reprimir, el ejército está para reprimir, las leyes están hechas para reprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de atropellos que se dan para beneficiar a los poderosos. Dicen, somos iguales ante la ley, pero la pregunta, ¿eso es cierto? ¿Somos iguales ante la ley? Y la respuesta, no es cierto, no somos iguales ante la ley. Los que tienen dinero son distintos ante la ley, y los que no tienen dinero no tienen las mismas posibilidades de defenderse, de contratar despachos que son expertos en manejar las leyes. Por lo tanto, hay una dictadura, pero ¿cómo? Sí, es una dictadura. El ejercicio del poder es una dictadura. Entonces, recordemos, la sociedad está dividida en clases antagónicas. 2, el Estado está al servicio de la clase económica dominante, no al servicio del pueblo. Aunque diga eso, no está al servicio del pueblo. Y por lo tanto, ejerce una dictadura.
Entonces, aunque no parezca, estamos ante una dictadura. Estamos ante una dictadura, sometidos, aunque parece que somos libres, que tomamos nuestras decisiones, estamos sometidos a una dictadura. Esa es la lección que hay que sacar y es cierta. Entonces, ¿la democracia es una dictadura? Esa es la pregunta que responden. Paren si quieren tantito el video y den la respuesta. Y ahorita la discutimos. Ya podemos ver los que detuvieron el video que contestaron. Veamos. Otra vez hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Sí, es una dictadura de clase. Pues es la clase dominante la que en realidad detenta el poder de forma absoluta, o cuando menos, determinante. Exactamente. O sea, la democracia es una dictadura, sí es una dictadura de clase. En realidad quien gobierna son los poderosos. Son los poderosos. Entonces, no importan las formas de gobierno. No importa si el gobierno es del PRI, o sea, del centro, como dicen ellos. O si es de la derecha, como el PAN, no importa. O si es de la supuesta izquierda o de la transformación de cuarta, como la de Morena. No importa, al final, son formas de gobierno. Pero la dictadura de clase prevalece. Y entonces, la clase dominante detenta el poder. El poder. En forma absoluta o determinante. O sea, ¿creemos que los poderosos no gobiernan en estos tiempos? Sí gobiernan. Sí gobiernan. Y esto es importante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y esto es muy importante. Entonces, sí, estamos hablando de una dictadura de clase. Democracia para la mayoría, entre comillas, el pueblo. Dictadura para las minorías, es decir, las clases opositoras. Así, digamos, es como se puede plantear o se plantea el tema. Así está. Ahora, ¿por qué los trabajadores necesitan un Estado si ellos son la inmensa mayoría? Esto es importante responderlo. ¿Por qué los trabajadores requerirán de un Estado si ellos son la mayoría? Pues no necesitarían al Estado porque ellos son los más importantes, porque son los que producen, son los que trabajan, son los que generan la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Por qué necesitaríamos entonces un Estado? No, si es que los trabajadores no necesitarían propiamente hablando un Estado. Quienes lo necesitan son las clases poderosas, que son poquitas, pero que necesitan garantizar que su riqueza crezca, se mantenga, que nadie se las quite y que los trabajadores no les exijan y las leyes los protejan, ¿no? Entonces, la maquinaria del Estado burgués el día de mañana será reemplazada por otra que sirva al proletariado y cuyas instituciones sean controladas por el pueblo. Sí. O sea, en este momento la maquinaria sirve a los burgueses. Pero ¿cómo debería de suceder? Si el pueblo es la mayoría, entonces lo que necesitamos es que la maquinaria del Estado burgués sea reemplazada por una que sirva al pueblo, al proletariado, cuyas instituciones estén controladas por el pueblo, sirvan al propio pueblo. Eso es lo que necesitamos garantizar. Eso es lo que necesitamos garantizar, es lo que necesita suceder. Si el pueblo es el que genera la riqueza, si el pueblo es el que trabaja, es el que genera la riqueza, si el pueblo es la mayoría, es el que decide quién va a dirigir un país, entonces, ¿por qué está sufriendo? Bueno, está sufriendo porque las reglas del juego todas están puestas a favor de las clases poderosas. Les recomiendo, repito, porque no es la primera vez que lo digo, que lean el libro No es normal, de Viridiana Ríos. En ese libro se demuestra cómo hay un juego perverso, dice ella,
que demuestra por qué los ricos no pueden dejar de ser ricos y por qué los pobres no pueden dejar de ser pobres en este país. Pues porque las reglas están establecidas para que así sea, para que se garantice que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. Entonces, será el poder generalizado del pueblo en todos los aspectos de la vida social. Cuando se hable entonces de que se necesita un cambio social, ese cambio social tiene que ver con la fuerza del pueblo y es el pueblo el que tiene que tener el poder en sus manos, pero no en uno o dos aspectos de la vida social, sino en todos los aspectos. En la cultura, en la salud, en el deporte, en la actividad teatral, en todas las áreas de la vida social, en las leyes, en los juzgados, en las milicias, en todos lados, en todos lados. Eso es lo que tiene que suceder, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, eso es lo que se conoce como la dictadura del proletariado. Este es el planteamiento que hace Martha Harnecker, pero derivado del planteamiento que hace Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Solo que aquí tener cuidado, porque la palabra dictadura ha sido utilizada por parte de los poderosos como para romper, digamos, para generar un ambiente de negativo en torno a la palabra dictadura, ¿no? Aquí lo que hay que analizar es el contenido de la dictadura del proletariado. Aquí se trata de un concepto integral. ¿De qué se trata? No se trata de que el proletariado sea, como luego se dice, pues una dictadura militar en el sentido de las dictaduras que han surgido, por ejemplo, en Chile, o los mismos norteamericanos que ejercen una dictadura, por ejemplo, metiéndose a Irak, matando a su gente, metiéndose a Afganistán, matando a su gente, generando psicosis, como por ejemplo ahora con el tema de Ucrania. Esa es una verdadera dictadura, pero que se hace llamar democracia. Entonces, aquí de lo que se trata, cuando se te dice dictadura, de lo que se trata es de que la mayoría del pueblo tenga democracia, que la mayoría del pueblo ejerza sus derechos, y que unos cuantos que no van a querer soltar rápidamente el poder, como veremos, entonces esos cuantos, al final de las cuentas, se sometan a la voluntad del pueblo. Eso es la dictadura del proletariado. No lo que hoy estamos viviendo en México, porque ahorita no es el gobierno del pueblo, es el gobierno de un individuo. Aquí no, aquí la dictadura del proletariado es la dictadura del pueblo. Es ahora sí todo el pueblo, no como ahora que se habla en nombre del pueblo. No, señor. Solo si las clases dominantes estuvieran dispuestas a abandonar voluntariamente sus privilegios, la dictadura del proletariado no sería necesaria, pero eso no va a suceder. Entonces es necesaria la intervención, digamos, del pueblo organizado para defenderse de las clases dominantes que no van a abandonar voluntariamente sus privilegios. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, esa es la visión. Entonces, ¿de dónde saca fuerzas la contrarrevolución para oponerse a la voluntad del pueblo? Sobre todo, si ya no tiene el poder del Estado para reprimir y ha perdido el poder económico. Otra vez, ¿de dónde saca fuerzas la contrarrevolución una vez que se hace una revolución? Para oponerse a la voluntad del pueblo. Una vez que ya no tiene esta contrarrevolución, es decir, la clase poderosa de antes, ya no tiene el poder del Estado para reprimir y ha perdido el poder económico. ¿De dónde saca esas fuerzas? Bueno, esas fuerzas las saca del hecho de que conservan poder, dinero, bienes, conocimiento, administración, medios de comunicación, y la sociedad conserva todavía las ideas de la clase poderosa. Ese es el tema. De ahí sacan las fuerzas. Ahora, por ejemplo, la Revolución Rusa, Lenin, no le costó mucho trabajo hacer la revolución, prácticamente no tuvo oposición, pero la contrarrevolución costó 1.200.000 muertes, terrible. 2. El caso de la revolución
nicaragüense. Hicieron una revolución los nicaragüenses en los años 80. La contrarrevolución estuvo apoyada por los poderosos, por los ricos, por la clase dominante, terriblemente. Entonces hubo muchas muertes y de hecho eso fue lo que logró que ganara Violeta Chamorro las elecciones en los años 90, en el 94 por ahí, porque la gente estaba cansada de la guerra, de que los jóvenes se fueran a la guerra. Pero ¿quién impulsaba la contrarrevolución? Los gringos, los gringos. Entonces esa es la situación, esa era la condición. Entonces así está el asunto. Entonces, ¿por qué la contrarrevolución tiene fuerza? Pues porque conservan poder, dinero, bienes, relaciones, conocimiento, administración, medios de comunicación, y la sociedad conserva las ideas de las clases poderosas. Entonces pues las hacen como si siguieran presentes y vivas. ¿Cuáles serán las tareas del nuevo Estado, del Estado proletario? Porque entonces si efectivamente tenemos un Estado burgués, si hablamos de clases sociales todavía, entonces la clase poderosa debe de ser el pueblo, organizado y educado, pero ese tendrá que poner en una primera fase su nuevo Estado, y ese Estado, que es el Estado proletario, tendrá tareas. ¿Cuáles son esas tareas? O sea, cuando se haga la revolución y llegue al poder el pueblo, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son las tareas que va a cumplir? Bueno, su principal tarea es la organización y la disciplina de la clase obrera como grupo que dirige la construcción de la nueva sociedad. Efectivamente, fíjense bien las palabras, organización y disciplina. Que todos obedezcan, que todos hagan caso, que todos se disciplinen, pero al mismo tiempo estén organizados, que todo el mundo sepa las tareas que le corresponden, que sepan qué es lo que tiene que hacer cada quien. Porque si la clase obrera no se organiza, no se disciplina, entonces puede generar envidias al interior de la clase obrera, se van a dividir internamente, se van a pelear y al final van a hacer que los desplacen y los ricos vuelvan nuevamente a las andadas y tengan nuevamente su poder y vuelvan a someter al obrero y al proletariado. Entonces, si queremos una sociedad mejor, necesitamos organizar a la clase obrera y disciplinar a la clase obrera, pero no cuando hablo de disciplina no estoy hablando de imposición, sino de que por conciencia, que sepan que es por el bien de la clase obrera su disciplina, pero de por sí el obrero es disciplinado. ¿A poco no tiene que llegar a las 7 de la mañana a la fábrica? ¿A poco no tiene que salir a cierta hora? ¿A poco no tiene que hacer sus labores? Y tiene que hacerlas de manera puntual, porque si no, o lo corren o le gana el proyecto o la velocidad de la máquina. O sea, el obrero es ya disciplinado y también está organizado. El problema es que la clase obrera no está conformada solo de obreros, lamentablemente, sino de amas de casa. O sea, hay otros sectores de la sociedad que forman las clases populares que están alrededor de la clase obrera y que no y que juegan un papel muy importante en la toma de decisiones revolucionarias y que a las que hay que educar, ¿no? Entonces esa es la principal tarea de la clase obrera. El objetivo del proletariado es destruir las bases sobre las cuales descansa la explotación del hombre por el hombre. Este es el propósito último. Esta es la idea final. Allá tenemos que llegar. Allá queremos llegar. Debemos de evitar que el hombre sea explotado por el propio hombre. ¿Por qué no pensar en una sociedad más justa, más libre, más democrática, más soberana, donde tú, si tienes capacidades para la música, las puedes desarrollar, si tienes capacidades para la danza, las puedes desarrollar, te puedes dedicar a eso y no morirte de hambre? Como ahora sucede, que unos se dedican a la música, pero no lo hacen porque te mueren de hambre, no tienen dónde trabajar. Entonces, hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre y hay que destruir las bases que eso haga, que a eso lleven. Y esa es la tarea del proletariado. Agrupar junto a él, junto al proletariado, a la gran mayoría del pueblo. Habrá casos que no se quieran organizar, habrá casos que no quieran participar, habrá casos incluso que estén en contra, pero agrupando junto al proletariado a la gran mayoría del pueblo, nada los va a detener. Y que el pueblo sea el principal beneficiario. Hay que poner el corazón para el pueblo.
gobernar para el pueblo, no como ahora que le hacen, gobiernan a nombre del pueblo, pero perjudican al pueblo. Nuestra tarea va más allá, nuestra tarea sí es agrupar al pueblo, junto al proletariado, a la gran mayoría del pueblo. Agrupar junto al proletariado a la gran mayoría del pueblo. Esa es la tarea. Formas que pueden adoptar los estados revolucionarios. ¿Qué formas pueden adoptar los estados revolucionarios? Bueno, cada país lleva adelante una revolución, debe construir en forma creadora y adecuada a sus condiciones históricas, económicas y culturales. La nueva sociedad, cuya meta es el comunismo, y el nuevo estado que le permita avanzar hacia esa meta. No hay pues un modelo definido, ¿no? No hay un modelo definido, pero los países de avanzada, como en el caso de China, manejan un modelo de un solo partido, el Partido Comunista, pero el Partido Comunista a su vez elige, digamos, a sus diferentes niveles, forman más de 9 millones de miembros del Partido Comunista Chino para una sociedad de 1.300 millones. Entonces es una estructura central, digamos, un partido en el que gobierna todo el pueblo, pero del lado y de la mano del pueblo, pensando en los intereses del pueblo. Entonces no es una democracia, ciertamente no hay muchos partidos, pero sí hay una rotación de liderazgos y una preparación de los liderazgos, como por ejemplo Xi Jinping. Pues Xi Jinping es un hombre muy preparado, es doctor en marxismo, está preparado. No como el presidente que apenas terminó la licenciatura después de 10 años en el caso de México. Y que la verdad es, con todo respeto, pero ignora muchas cosas. Y eso se debe pues precisamente a que no hay una formación en los líderes, y entonces estamos viviendo en un régimen democrático al que este gobierno quiere destruir, quiere acabar con todas las instituciones que le hacen contrapeso a este gobierno, precisamente para tener un control absoluto en una dictadura, pero no en una dictadura del proletariado, sino en una dictadura unipersonal. Y eso no puede suceder, como lo que está pasando ahora, que están atacando a los periodistas, y una vez que les hacen un reportaje donde les descubren que los hijos, el hijo más grande del presidente está viviendo en la casa de una empresa que tiene contratos con Pemex, y además es una casa para 2 personas, pero tiene 6 habitaciones y tiene alberca de 23 metros y tiene una sala de juegos, y no trabaja en los Estados Unidos porque no está permitido hacerlo por el tipo de visa que tiene el señor. ¿De dónde saca? ¿De dónde saca para eso? Pues es un presidente que pues engaña. Por un lado dice que hay que ser austeros, que no hay que ser corruptos, y por otro sus hermanos y ahora sus hijos revelan pues corrupción. Entonces a Peña le alegaban el tema de la Casa Blanca, pues ahora hay que alegar el tema de la Casa Gris, porque ambos reflejan justamente errores graves. Y mientras Peña Nieto ofreció disculpas a la ciudadanía, aquí atacan al periodista como que diciendo hay que matar al mensajero. Pues aquí lo que hay que demostrar es que no es cierto lo que se dice en el reportaje, pero si sí es cierto, entonces ¿por qué se ataca al periodista? Cuidado, porque eso sí es un error social y no debe suceder en este país. Bueno, entonces con esto vamos a dar por terminada la lección. Necesitamos entonces que cada sociedad estudie la forma en la que puede generar su nueva, digamos, forma de gobierno, para que el Estado proletario pueda desarrollar sus nuevas capacidades. Y pues eso sería todo, compañeros, para poder construir una nueva sociedad. No hay duda de que necesitamos educar y organizar a la masa, educar a todo mundo y organizar a los mejores. Esa es la tarea que tenemos, y este estudio de Marta Harnecker nos permite verlo con toda claridad. Allá debemos de ir,
y esa es nuestra responsabilidad. Sin más, pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.